buenas noches a todas. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a dar continuidad a la segunda parte del seminario de protocolos de bioseguridad. Les voy a compartir la pantalla y vamos a hacer denme un segundito, un breve recordatorio de todo lo que hemos hablado el día de ayer. Listo. ¿Estamos con la pantalla compartida? Creo que sí. Ya, entonces... Sí, por el modo presentación, para que esté más grande. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ya, gracias, Ángel. Bueno, buenas noches. Para los que no estaban ayer, mi nombre es América Ríos. Soy especialista en seguridad y salud ocupacional con categoría A, registrada en el Ministerio de Trabajo. Actualmente estamos trabajando con la empresa Meteoro Consultoría y Construcción, de la que formo parte ya aproximadamente unos 8 años como gerente ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Entonces, vamos a dar continuidad a la segunda parte de lo que es el seminario de protocolos de bioseguridad. Para las personas que no estaban ayer y también para las que estaban, vamos a hacer un breve resumen de los puntos que hemos abordado. Bueno, el día de ayer hablábamos que lo primero para determinar el riesgo de una empresa es clasificar la exposición de los trabajadores al riesgo de contagio por el SARS-CoV-2, el denominado COVID-19. Según la OSHA, ha dividido en 4 niveles de exposición a las empresas, las organizaciones, que son muy alto, medio y bajo. En estos 4 niveles determinábamos si una empresa, una organización se encontraba en qué grado de riesgo y a partir de ello implementar las medidas que sean necesarias. Decíamos que dentro de la categoría de muy alto se encontraban los trabajadores del cuidado de la salud y aquellos que trabajaban en procedimientos específicos de trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio. Esas empresas o esas organizaciones son aquellas que tienen un riesgo muy alto de contagio por SARS-CoV-2. Dentro del riesgo alto teníamos generalmente todos los trabajadores de salud. En este sector, en esta categoría se encuentran aquellos del cuidado de la salud, transporte de enfermos, lo que puede ser el transporte médico, las ambulancias, los trabajadores mortuorios, los que hacen la atención de velorios, entierros, transporte. En el riesgo medio ya teníamos al otro nivel, que es aquel en el cual los trabajadores tienen un contacto frecuente con el público y son la gran mayoría, por ejemplo, restaurantes, transporte, hoteles, el sector comercial, el sector artesanía, el tema de los mercados, que es una gran mayoría que se encuentran en esta categoría. Y el riesgo bajo, que es de precaución, sin embargo, son aquellos que realizan actividades de teletrabajo actualmente o los que no se encuentran expuestos a contacto con terceras personas. Entonces, su riesgo de exposición es mucho menor. Ayer también hablábamos que una vez realizada esta clasificación de las empresas para establecer en qué nivel se encuentra, posteriormente hay que hacer una evaluación de riesgos dentro de cada empresa a través de una IPER, una identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hablábamos del procedimiento y establecíamos que de acuerdo a la evaluación de los riesgos, como vemos en este mapa, definimos áreas en cada empresa, como las que están marcadas con rojo,
las que son de un riesgo crítico y trabajos significativos. Por ejemplo, en esta, dábamos el ejemplo de esta universidad, donde el área de la biblioteca, laboratorio, contabilidad, secretariado son áreas donde hay más afluencia de personas y por lo tanto son áreas críticas, donde hay una mayor exposición del trabajador o de las personas, del cliente o de personas externas a un contagio por los riesgos biológicos que nos ocupan, que son los que son tratados en los protocolos de bioseguridad. Bueno, una vez determinado el riesgo, en cada organización evaluábamos cuáles son las medidas para elaborar un protocolo de bioseguridad. Indicábamos que tenemos 4 pasos. 4 pasos para no solo elaborar, sino también implementar los protocolos de bioseguridad. Como primer paso tenemos las medidas de bioseguridad preventivas. Ayer habíamos, bueno, el día de anteayer desarrollamos todas las medidas de bioseguridad. Como segundo paso viene la limpieza y desinfección. Tercer paso, la gestión de los infectados. Y el cuarto paso, el manejo de residuos. Dentro del primer paso, habíamos establecido que las medidas de control adecuadas siguen esta cadena, desde el más importante hasta el de menos importancia, pero igualmente necesario. Hablábamos de una eliminación del riesgo, una sustitución a partir de implementación de medios de trabajo remotos, teletrabajo, control de ingeniería. Habíamos visto ejemplos para la instalación de barreras físicas, los protectores de plástico transparente, para evitar la dispersión del material, de la saliva, de las micropartículas a través de los estornudos. Habíamos dado ejemplos en diferentes sectores, donde en todos se coincide con la instalación de barreras físicas. También la implementación de los pediluvios, los lavamanos, los dispensadores de gel, todas las medidas de desinfección, ¿no es cierto?, del personal o de los clientes que ingresen a un determinado establecimiento. Después establecimos qué es el control administrativo, que estaba dividido en capacitar, lo que es la capacitación al personal, el uso de señalización. También hablábamos de la práctica del distanciamiento social, ya sea para nuestros trabajadores y también para los clientes que puedan ingresar dentro de las instalaciones. Y finalmente el uso de PPs, que es dentro de toda la concepción que estamos explicando, el último eslabón. No es, sí es necesario, pero si cumplimos todas las medidas de eliminación, que es prácticamente quédate en casa, sustitución del riesgo, utilizar medios de trabajo remoto, utilizar las barreras físicas, control de personal, todas las medidas preventivas, el distanciamiento social como una de las principales medidas. El uso de PPs ya es un complemento, el uso de mascarillas, guantes, el protector visual, ya queda como un complemento para las medidas de control que se implementarían en una determinada empresa. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso ya de todo lo que hemos conversado en la pasada clase. Ahora vamos a entrar al segundo, tercer y cuarto paso. El segundo paso, como decíamos, es la limpieza y desinfección. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento de limpieza y desinfección? Hay que diferenciar como introducción y aclaración lo que es desinfección y sanitización. La desinfección es un procedimiento que elimina el 100% de los virus, bacterias, hongos, cualquier riesgo biológico que se pueda encontrar en una determinada superficie. Sin embargo, la sanitización, hay que decir, no elimina al 100% este tipo de virus o hongos. Solo
hace una eliminación parcial. Estamos tratando de reducir los virus en un determinado ambiente. Sin embargo, cuando hablamos de hongos o cualquier bacteria que se... Ahora, ¿cuál es el procedimiento para realizar una desinfección? Como primer paso, limpieza de superficies, como vemos acá. Previo a efectuar la desinfección, se debe hacer la limpieza de superficies. Esta de materia orgánica y de materia inorgánica. Esta limpieza general se hace en la mayoría, si no es en todo procedimiento regular y que ha sido establecido desde hace mucho tiempo. Es algo vital que tenga las condiciones de higiene dentro de una organización. Ahora vamos a pasar a la desinfección. Un segundo. ¿Qué es el procedimiento? Dentro del proceso de limpieza y desinfección tenemos la desinfección. Una vez efectuada la limpieza, se realiza la desinfección sobre superficies limpias. El método de aplicación del desinfectante puede ser a través de toallas, de paños de microfibra, de rociadores u otros elementos que nos permitan aplicar el producto, la sustancia química, en las superficies inertes. Como el día de ayer habíamos hablado, la desinfección se aplica para superficies inertes. Por eso es que el tema de los túneles de desinfección ha sido tan discutido en varios países y a la vez ha sido rechazado, porque la desinfección es sobre superficies inertes, no es aplicable a personas, ya que dañan las mucosas, dañan la visión, dañan el sistema digestivo. Entonces tiene que ser aplicado solamente a superficies inertes. Ahora, vamos a, ¿cuáles son los desinfectantes de uso ambiental más utilizados? Son ampliamente reconocidos por la EPA, por la Organización Mundial de la Salud, también por el Ministerio de Salud en Bolivia. Son, por ejemplo, tenemos las soluciones de hipoclorito de sodio, tenemos los amonios cuaternarios y el alcohol. Con respecto a las soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda el uso de hipoclorito al 0,1%. También la EPA recomienda al 0,05%. Más adelante se los voy a mostrar. Una preparación del 0,1% equivale, por ejemplo, a 20 cc de cloro, es decir, 4 cucharillas, en una concentración del 5%. En este punto hay que tener mucho cuidado, porque cuando se adquiere el hipoclorito de sodio hay que verificar las especificaciones del producto. Puede variar esta concentración, entonces la cantidad que vamos a mezclar con agua del producto, estos 20 cc, también puede variar. Aquí la cantidad de 20 cc es correspondiente para un producto que tiene una concentración del 5%. Que es aproximadamente la concentración de los productos que se venden en el mercado. Ahora es importante conocer, y muchas personas ya hemos experimentado, que estas soluciones de hipoclorito de sodio pueden dañar superficies. Y por esto es que se viene utilizando también amonios cuaternarios o alcohol. Sin embargo, siempre hay que analizar el costo-beneficio, porque los amonios cuaternarios tienen un costo más elevado que el hipoclorito de sodio, que lo conocemos como lavandina, que es mucho más accesible para un mayor público. Bueno, aquí como les decía, tenemos un documento que hemos extraído de protocolos de bioseguridad que tenemos, donde se detallan las mezclas de hipoclorito de sodio. Como les decía, aquí hay una mezcla, según la OMS y la OPS, se permiten mezclas del 0,1% de cloro. Por ejemplo, aquí tenemos un volumen a preparar de 10 litros. Se necesitaría un volumen de lavandina de 18,2 ml.
Se vierte la lavandina sobre el agua y obviamente se tiene que utilizar los guantes de goma y lentes de protección. Para una mezcla de menor concentración, por ejemplo, la de 0.05%, para 10 litros, para una mezcla total de 10 litros, se necesita un volumen de hipoclorito o de lavandina, como nosotros lo conocemos, de 9.1 ml. Seguimos el mismo procedimiento y tenemos ya el producto para aplicar en la desinfección. Es importante tomar en cuenta también las mezclas de amonio cuaternario. Durante la adquisición del amonio cuaternario, se deben seguir las instrucciones del fabricante. Normalmente, al igual que la lavandina o el hipoclorito, las concentraciones pueden ser entre el 0,5% e incrementar hasta el 1%. El amonio cuaternario es un producto que tiene más tiempo de duración sobre la desinfección, sobre las superficies inertes. Tiene las características o las bondades de que no mancha, no decolora la superficie. Sin embargo, como les decía, su precio es más elevado. Y en los detergentes es bueno seguir las instrucciones de cada fabricante porque existe una variación, pero lo que nosotros siempre recomendamos y con la experiencia en otros países es que no se haga la mezcla de detergentes ni la mezcla de sustancias químicas porque generan vapores que pueden incluso llegar a matar a la persona que los está aplicando. Bueno, ahora tenemos unos puntos que son muy importantes. Al utilizar otro tipo de desinfectantes, se recomienda siempre aquellos que sean los establecidos por la OMS o el Ministerio de Salud acá en Bolivia. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que se debe seguir las recomendaciones del fabricante para su preparación y aplicación. Para esto, cada producto químico, cada sustancia tiene una hoja de seguridad donde se detallan las características físico-químicas del producto, los riesgos, las medidas de seguridad que se deben utilizar, también las condiciones para su preparación y para su aplicación. Entonces, al momento de adquirir y de utilizar dentro de una organización los productos químicos de desinfección, es necesario pedir al fabricante o al proveedor la hoja de seguridad, leer detenidamente la hoja de seguridad y también darla a conocer a los trabajadores. Este es un punto muy importante porque un error frecuente es que el empleador adquiere los productos, conoce las características, tiene un conocimiento de la hoja de seguridad, de los riesgos que implica, sin embargo los trabajadores no. Y esto trae consecuencias a la salud, puede traer consecuencias por una mala manipulación. Entonces es necesario que los trabajadores y especialmente el personal que va a hacer la manipulación de los productos tenga conocimiento de la hoja de seguridad. Bueno, durante el uso de los productos químicos para la desinfección es importante mantener las instalaciones ventiladas. Se debe abrir las ventanas para proteger la salud del personal de limpieza. Y durante la limpieza, todos los trabajadores o personal externo o clientes deben ser retirados de los ambientes para también proteger su salud. Aquí les dejo una lista de productos químicos que son utilizados y autorizados por la EPA para la desinfección de ambientes. Esta lista ha sido publicada el 15 de mayo del 2020, del presente año. Tiene 41 hojas, entonces en la parte de abajo les estoy dejando el enlace. Pero lo que quiero mostrarles, que tengan conocimiento, es el detalle de todas las sustancias o productos químicos que son autorizados por la EPA, también coinciden con la OMS y con el Ministerio de Salud, para la desinfección de ambientes. Tenemos acá lo he marcado el hipoclorito de sodio, tenemos peróxido de hidrógeno, tenemos ácido cítrico, tenemos los amonios cuaternarios,
Tenemos también el alcohol. Entonces son 41 hojas que no las he pegado aquí en la presentación, pero les estoy dejando el enlace en la parte de inferior de la presentación para que ustedes puedan descargarlo y conocer todos los productos químicos de limpieza, de desinfección, mejor dicho, que pueden utilizar en las diferentes organizaciones. Ahora, es importante también, ustedes me preguntarán, ¿cuánto es la periodicidad de la desinfección? Porque de la limpieza no tenemos duda. La periodicidad en la limpieza debe ser de manera diaria en todas las organizaciones. Antes se realizaba de manera diaria y ahora con mayor razón debe haber una limpieza diaria de todos los ambientes. La desinfección debe realizarse también de manera diaria, pero en las áreas donde hay mayor uso, mayor transitabilidad de los trabajadores o de los clientes, y hacer énfasis en los pasamanos, en las puertas, pisos de mayor transitabilidad. También en en los baños, en los lavamanos, en los inodoros, son las áreas de mayor uso. Entonces, esas áreas deben ser desinfectadas de manera diaria. Por otro lado, también hay la desinfección que se hace de manera exhaustiva y profunda. Esta desinfección, como ven acá en las imágenes, ya tiene que ser más o menos cada unas 2 o 3 semanas, ya de manera profunda, en la que se abarquen techos, paredes, aquellos lugares donde el personal de limpieza no puede llegar simplemente con la desinfección de paños, como hablábamos en un principio. Se debe realizar una desinfección más profunda, utilizando los mismos productos. Aquí tenemos por ejemplo, un resumen de lo que hablábamos. Para realizar la limpieza y desinfección se debe priorizar el uso de materiales desechables. Este es un punto muy importante, pero también depende del aspecto económico. Si las condiciones económicas lo permiten, los materiales desechables para la limpieza y desinfección son ideales, porque el personal realiza la desinfección con estos materiales y los mismos son descartados. Pero si se utilizan materiales o utensilios que sean reutilizables, estos deben recibir un proceso de desinfección profunda con los mismos productos químicos que hemos detallado anteriormente. Por ejemplo, puede ser con el hipoclorito, con el amonio cuaternario, con alcohol. Y no, eso es lo importante que se debe recordar, no se tienen que utilizar para otros fines. Todos los utensilios y materiales que se utilicen para la limpieza y para la desinfección deben ser utilizados, almacenados de manera específica para estas actividades, porque puede haber un riesgo de contaminación cruzada, entonces podemos generar más problemas de aquellos que queremos solucionar con la desinfección. Para la limpieza y desinfección de textiles, por ejemplo, ropas de cama en los hoteles, para la desinfección de cortinas, todo lo que sea textil, todo lo que sea ropas, se debe lavar con agua caliente a 90 grados centígrados, porque la temperatura va a destruir cualquier virus que se pueda tener. Y se debe agregar obviamente el detergente, como hablábamos ayer, el jabón, el agua con jabón, el constante lavado de manos. Los detergentes son los que entran en la pared lipídica del coronavirus y lo destruyen, pero si no realizamos el lavado con detergente, entonces el virus no se va a destruir y va a seguir latente en una determinada superficie. Por otro lado, como les decía, se debe priorizar en una limpieza diaria en todas las organizaciones la desinfección y limpieza de superficies que son manipuladas con frecuencia. Tenemos los pasamanos, tenemos las superficies de mesas, tenemos los lavamanos, los inodoros. Se debe realizar una desinfección, no solamente una limpieza, se debe realizar una desinfección de estas áreas porque son manipuladas con mayor frecuencia. Ahora vamos a hablar del tema de los equipos de protección personal.
Al igual que los utensilios para la desinfección, lo ideal es que los equipos de protección personal para el personal de limpieza y desinfección sean no reutilizables, sean descartables. Pero en el tema de las condiciones económicas, en el caso de ser EPPs reutilizables, estos deben ser desinfectados, utilizando los mismos productos lavados y desinfectados cada vez que el personal termine de utilizarlos. Y la desinfección debe ser utilizando los mismos productos que utilizamos para el proceso de desinfección. Se debe verificar a través del equipo de bioseguridad o los empleadores que el personal tenga un adecuado retiro de los EPPs, evitando tocar con las manos desnudas estos EPPs que se encuentran contaminados y posteriormente también realizar el lavado exhaustivo de las manos. Los trabajadores están protegidos por la Ley General del Trabajo y la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Por esto es que el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores es el empleador. Entonces, es importante que el empleador capacite y entregue a los trabajadores todos los insumos e instrumentos adecuados para realizar sus labores de limpieza y desinfección. Por este lado, se puede evitar que existan contratiempos con el Ministerio de Trabajo, que, como les decía, en cualquier momento puede realizar inspecciones a las diferentes por denuncia, y en caso de no verificar que a través de redes con firma de los trabajadores, puede emitir multas o algún tipo de sanción. Hemos hablado en varias oportunidades con otros grupos. Si es buena la mezcla de desinfectantes, hay algunas personas, muchas personas que o desinfectar superficies con mayor concentración es mejor, pero esto no es un tema, bueno, sí es considerada buena la mezcla de los desinfectantes. En realidad no, la mezcla no es de los desinfectantes ni de cualquier producto químico es adecuada. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. La de cloro con vinagre produce un gas de cloro y puede generar tos, problemas de respiración, quemaduras, enrojecer los ojos. El cloro con amoníaco, que es una pregunta muy frecuente, o sea, se piensa que, por ejemplo, mezclar la lavandina con los amonios cuaternarios daría un mejor resultado en la desinfección. Tampoco es así. La mezcla produce un gas tóxico que dificulta la respiración y puede generar dolores en el pecho. Por otro lado, el cloro con alcohol gel. La mezcla produce cloroformo. Es un químico que es altamente tóxico, entonces tampoco se recomienda. Y el vinagre con peróxido de hidrógeno. La mezcla produce un ácido peroxiacético y puede ser corrosivo y peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los desinfectantes, con la aplicación, con las concentraciones y con las mezclas. Las mezclas están totalmente prohibidas porque generan gases que producen problemas respiratorios, producen quemaduras, producen dolor en el pecho y son tóxicos. Entonces no se debe realizar estas mezclas. Ahora, en estas diapositivas les presento un resumen de lo que hemos hablado. Primero, es importante que la empresa elabore un protocolo de limpieza y desinfección. Este protocolo de limpieza y desinfección debería o debe estar incluido dentro de los protocolos de bioseguridad que son presentados al Ministerio de Trabajo. Pero si no es igual, es importante porque estos
protocolos de limpieza y desinfección van a establecer los procedimientos de trabajo según. Entonces, es necesario que estos protocolos sean elaborados, sean revisados y sean puestos a disposición de trabajadores, y también en caso de alguna inspección que estén dispuestos a la mano para presentar a cualquier autoridad. En este caso pueden ser solicitados por el Ministerio de Trabajo, puede ser solicitado por el CEDES, por el Ministerio de Salud. Entonces es necesario tener estos protocolos a la mano y disponibles. Para los procesos de limpieza y desinfección es necesario dotar equipos de protección personal adecuados a los trabajadores, específicamente para que realicen estos procedimientos de limpieza y desinfección. Por ejemplo, el tema de guantes es necesario analizar cada empresa, cada organización, pero generalmente para la desinfección, para la limpieza, no se utilizan los guantes de látex, sino los guantes que ya son más largos. Son especiales para la limpieza. Se utilizan mascarillas, también la protección ocular, el delantal y otros que fueran necesarios. Eso es analizando según el tipo de organización donde se realiza el trabajo. La limpieza es el primer paso, como decíamos. Primero es importante realizar la limpieza de todos los ambientes y posteriormente la desinfección. ¿Esto por qué? Porque en las superficies limpias el producto tiene más efecto en cuanto a sus características de desinfección. Se ha visto que directamente realizan la desinfección de las superficies sin haber procedido a la limpieza. Entonces, el efecto residual de ese producto desinfectante va a ser menor. Y esto representa un costo económico también para la empresa en el producto que está utilizando. Su efecto va a ser mucho menor que el que tuviera si las áreas estuvieran debidamente limpias. Por otro lado, se debe implementar desinfectantes que sean autorizados y de uso ambiental. Y es importante recordar que estos desinfectantes tienen que tener el registro sanitario respectivo, porque pueden ser también adulterados. Por otro lado, recordar y repetir, porque es muy importante, disponer la hoja de seguridad de las sustancias utilizadas. Esta hoja de seguridad tiene que ser proporcionada por el proveedor, por el fabricante, y debe estar siempre a la mano en el lugar donde se utilizan los productos químicos para la desinfección. Bueno, ahora, por otro lado, dentro de los procesos de limpieza y desinfección, es importante priorizar el uso de materiales desechables, como hablábamos. En la desinfección de textiles, cortinas, ropa de cama, se debe aplicar un ciclo de lavado en caliente, obviamente con detergente. Y con respecto a los residuos de limpieza y desinfección, se debe instruir y capacitar al personal que los residuos sean dispuestos en doble bolsa plástica y resistente. Finalmente, hay que mantener siempre durante la desinfección y después de la desinfección, los ambientes deben ser ventilados. Todos los lugares de trabajo deben ser ventilados. Y una vez que se procede a la ventilación, los trabajadores pueden ingresar a esas áreas de trabajo o también los clientes. Pero se debe garantizar que estos ambientes no tengan una concentración de los productos que puedan generar daños a la salud. Ahora, este es un tema que ya lo habíamos hablado ayer, bueno, el tema de personas o animales, que, por ejemplo, las cabinas, los túneles de desinfección, estos equipos de ozono o ultravioleta, son mal utilizados. Y lo que se debe hacer es solo para desinfectar superficies, sin personas. Ahora, para la desinfección de personas y animales no es aconsejable, por ejemplo, el uso de lavandina. En algunos establecimientos realiza mezcla de lavandina con agua, puede ser el 0,1%, al 0,05%, pero esto es erróneo, porque la lavandina es lo que se recomienda es el uso de alcohol al 70% o el alcohol gel.
Pero el día de anteayer había una consulta sobre el alcohol gel, si era efectivo realmente para la desinfección. Y lo que indicábamos era que lo realmente efectivo, por un lado, es el alcohol al 70%, que sí va a realizar una desinfección. Se puede utilizar para las manos. Pero lo realmente efectivo es realizar el lavado constante de las manos con agua y jabón, porque el agua con el jabón lo que hace es matar al virus. O sea, una de las principales medidas que se debe recomendar, y por eso es la instalación de los lavamanos portátiles en la mayor cantidad de lugares que se pueda, incluso es más económico, es el lavado de manos en trabajadores, también lavado de manos en personal externo que ingresa a las empresas o a cualquier organización. Puede ser complementado con el alcohol gel, pero el alcohol gel no va a destruir al virus, no lo va a matar, porque no tiene la capacidad de entrar a la cadena, a la barrera de lípidos que tiene el COVID-19. Sin embargo, el alcohol o, por ejemplo, el agua con jabón sí va a matar al virus, sí va a entrar a la barrera lipídica y va a destruir al virus. Ahora, como les decía, la limpieza y desinfección debe hacerse en todas las áreas de cualquier empresa. Por ejemplo, tenemos las oficinas, los almacenes, las unidades productivas, tenemos en cocinas, comedores, patios, despachos, talleres. Se debe hacer la desinfección y limpieza en pisos, paredes, muebles y artefactos. O sea, se debe realizar en todas las superficies inertes a fin de garantizar que se elimine completamente cualquier tipo de virus, hongos, bacterias que se encuentren en el ambiente. Ahora ya hemos hablado de las medidas de bioseguridad, la limpieza y desinfección. Como tercer paso es necesaria ver la gestión. Este es un punto importante y que quizás se va a aplicar con mayor frecuencia en esta época porque ya se tiene la liberación para retornar a las actividades. Entonces, la gestión de infectados es un punto que nos ha pedido Ángela, que hagamos un poco de énfasis para ver cuáles son las medidas que hay que tomar cuando se tengan casos sospechosos o confirmados dentro de cada organización. Tenemos 4 pasos, vamos a detallar paso por paso. Como primer paso, se debe identificar los casos sospechosos, contar con un registro único del personal, casos de riesgo y casos sospechosos. Hablábamos que en los controles administrativos debemos llevar un registro de los grupos de trabajadores, por ejemplo, que se encuentran en riesgo, aquellos que son mayores de 60 años, aquellos que tienen algún tipo de comorbilidad, enfermedades renales, hipertensión. Se debe tener un registro de este personal que se encuentran dentro de los grupos de riesgo y en lo posible implementar formas de trabajo adecuadas a sus características. Por otro lado, es importante realizar un registro de seguimiento de prevención del COVID. En estos registros vamos a establecer cada de la semana los síntomas que podrían darnos indicios de que la persona está infectada. Fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en la espalda, articulaciones. También el dato que se han tenido contacto con otras personas, con personas contagiadas con COVID-19 y la temperatura. Estos datos nos van a permitir este primer paso, identificar los casos sospechosos. Si tenemos una persona que presente una de estas características, que tenga tos o que tenga dolor de espalda o que tenga dificultad para respirar, no necesariamente todas, y que, por ejemplo, no tenga temperatura,
ya es un caso sospechoso, porque la temperatura no es el factor determinante para identificar a un posible infectado. Pueden ser cualquiera de estos síntomas detallados aquí en esta planillita. Como la presentación se la vamos a dejar a Ángela, sería importante que ustedes entren estas planillas dentro de sus organizaciones. Y les repito, no solo la temperatura es un factor para establecer una persona sospechosa de COVID, pueden ser cualquiera de estos síntomas. Entonces, como segundo paso, al identificar a una persona, a un trabajador que tenga uno de estos síntomas, lo que se debe hacer es aplicar. ¿Qué es aplicar? Aplicar pruebas. Confirmar el caso sospechoso lo más rápidamente posible. Para esto se tienen las pruebas rápidas que en muchas empresas, en muchos proyectos, se ha invertido en adquisición de pruebas rápidas para la gestión de infectados. En ese momento es complicado ir a comprar una prueba rápida o llevar ese momento a hacer una prueba en PCR o una prueba ELISA por la saturación que tenemos actualmente en los centros de salud. Entonces, muchas empresas han optado por tener un stock limitado, por también el tema de costos, de estas pruebas rápidas, y cuando se identifique un caso sospechoso, se aplica una prueba rápida. Entonces, es importante conocer cuáles son los posibles resultados, porque para evaluar una prueba rápida es necesario también poder realizar una interpretación. Entonces, acá, elaborar un análisis, hemos puesto en este cuadro cuál es el significado clínico que podríamos tener como resultado. Por ejemplo, si se tiene una prueba PCR y tenemos a la vez que se ha realizado una prueba rápida o una prueba ELISA donde tenemos IgG e IgM, puede haber la opción de que los tres salen negativos, pero este aspecto no nos permite descartar el COVID-19, no nos permite descartar que esta persona sea sospechosa. ¿Por qué? Porque existe un riesgo que estos resultados no sean los correctos, pero sí tiene síntomas. Entonces, lo que se debe hacer es aislar a la persona y dentro de una semana volver a tomar la prueba o acudir al centro de salud que esté asegurado de acuerdo a la empresa y descartar nuevamente por la PCR o por la prueba rápida. Pero de todas maneras, si ya se han identificado síntomas, tos, dolor de espalda, dolor de cabeza, falta de respiración, puede haber indicios que el virus esté incubando y todavía no se vea reportado dentro de la PCR o de la prueba ELISA o de la prueba rápida. Hay un periodo que se llama ventana, por ejemplo. En este periodo, la PCR positiva, pero una prueba rápida de los test pequeñitos puede salir negativa. Entonces, les decía, descartar por ambos métodos. La PCR se han visto muchos casos en los que la prueba rápida, incluso la prueba ELISA, han salido negativos y la persona sí estaba contagiada y estaba esparciendo el virus. Al hacerse una prueba PCR, que ya es una prueba molecular detectado positivo. Entonces, este es un periodo ventana, ¿me entienden? En el que hay que tener mucho cuidado con los trabajadores. A veces se puede hacer, como les decía, realizar una prueba rápida y que detecte negativo, pero que tenga síntomas, es una alerta de que sí puede estar infectado. Entonces, es necesario su aislamiento, dejar unos días a que incube el virus y realizar una prueba PCR. Después hay un estadio temprano de la infección, en el cual tanto la prueba PCR como el IgM salen positivos. Esto quiere decir que la infección está iniciando. En una prueba rápida, cuando tenemos una IgM positivo, la infección está iniciando. En cambio, ya cuando tenemos los dos positivos, IgM y el IgG, la infección está activa. Ahora, cuando la IgG está en la fase final,
el virus está en la fase final, la enfermedad, la IgG resulta positiva y la IgM negativa. La PCR obviamente va a resultar positiva. Puede también tener un falso negativo de PCR. Puede tener un negativo, pero la IgM resulta positiva. Y cuando ya la IgG es positiva, la PCR sale negativa, la IgM negativa, eso quiere decir que la infección ya ha pasado, que la persona ya pasó la infección por COVID-19. Inflación, que también puede ser un falso negativo, o sea, se puede hacer una prueba PCR, le puede salir negativo, pero sigue en la fase de recuperación, lo que se verifica en las pruebas rápidas o en las pruebas ELISAs. Es muy importante conocer este tipo de pruebas y también analizar, acompañado obviamente de los centros de salud, qué tipo de pruebas se debe realizar en qué fase de la enfermedad, si en el periodo de incubación o después de los 14 días, porque pueden dar falsos negativos que pueden confundir al empleador o a los trabajadores, pueden acudir a sus fuentes laborales y pueden contagiar a los demás trabajadores. Una vez que se ha detectado a un posible sospechoso a través de cualquiera de estas pruebas o de los síntomas que tenemos en el registro, es necesario informar a todos los trabajadores sobre un caso sospechoso, siempre respetando la privacidad de los trabajadores. Y capacitarlos. Todo este procedimiento debe ser capacitado a los trabajadores para que ellos evalúen y verifiquen si presentan alguna señal o síntoma ante posible contacto con el sospechoso, trabajador que va a ser aislado. Como tercer paso, como les decía, hemos pasado ya la identificación del sospechoso a través de los síntomas. Hemos aplicado una prueba que es importante para confirmar. Hemos aplicado una prueba, ya sea prueba molecular, la prueba rápida o la prueba ELISA, se ha aplicado una prueba. Y confirmando la sospecha, se debe aislarlo y seguir. Es decir, se debe realizar un seguimiento para el control de la epidemia y prevenir complicaciones tanto para el trabajador o dentro de nuestra organización. El aislamiento es importante que tenga ciertas características. No todas las organizaciones tienen oficinas o tienen ambientes que puedan ser designados especialmente para este aislamiento, pero es necesario realizar un esfuerzo en habilitar o ya sea una pequeña sala, una pequeña habitación o un ambiente pequeño donde se pueda aislar a la persona o las personas de contagio con COVID-19. ¿Por qué? Porque se debe seguir un protocolo. Este es un protocolo que ha sido determinado por el Ministerio de Salud y debería estar dentro del protocolo de bioseguridad a fin de establecer el procedimiento. Tenemos identificado al caso sospechoso, lo tenemos confirmado, hemos hecho una prueba rápida, tenemos los síntomas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Debemos aislarlo, debemos evitar en lo posible una pequeña habitación que tenga ventilación, que tenga en lo posible un baño y que tenga un lugar donde la persona sospechosa pueda descansar o esperar a las siguientes acciones. De preferencia, se debe dotar un barbijo que no sea quirúrgico a la persona sospechosa para que no pueda botar, digamos, las secreciones que viene generando producto de la enfermedad. Entonces, lo importante es que no sea un barbijo quirúrgico, porque estos barbijos quirúrgicos, lo único que, como hablábamos en la pasada clase, es que los quirúrgicos lo que retienen son secreciones, no así las partículas que se genera por efecto de un estornudo al momento de hablar y que tienen el virus. Entonces se debe dar las condiciones a esta persona sospechosa y también
a los trabajadores. Al momento de aislarla, estamos garantizando la seguridad de la persona y también la seguridad y salud de del resto de los trabajadores. Finalmente, el traslado a un centro hospitalario o domicilio. La aparición de los con síntomas de COVID-19. El curso de acción mínimo es buscar la atención médica. Lo que debemos hacer es, una vez aislada la persona, es llamar al CEDES o al centro de salud más cercano y solicitar un análisis COVID. Como decíamos, en caso de contar con los recursos y que la empresa cuente con las pruebas rápidas o la opción de contratar análisis privados, es mejor la contratación. Por otro lado, la confirmación de los empleados enfermos con COVID. Una vez confirmada una infección por COVID, se debe asegurar que se reciba la atención médica pertinente y también hacer seguimiento y proveer un apoyo a la familia. Hacer el seguimiento de primer nivel de contacto con el enfermo dentro de la organización y buscar el aislamiento y solicitar un análisis. Y en caso de muerte de empleados con COVID, dar apoyo a la familia en cumplimiento de los procedimientos establecidos por el CEDES para el sepelio. Este es el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los criterios para el alta, para los pacientes que sean asintomáticos o que se manifieste la enfermedad? Hemos cumplido los 4 pasos, ¿no? Hemos indicado, aplicamos, aislamos, seguimos, hospitalizamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es dejar que transcurran los 14 días, como hablábamos antes, de la fecha de contacto con el caso COVID confirmado. De los 14 días, se debe, en el caso de los asintomáticos, ya se puede retomar las actividades, obviamente realizando una nueva prueba rápida o la PCR para descartar ya, o sea, que el COVID necesitamos un COVID negativo. Y en el caso de enfermos leves, pasan 14 días después del inicio de los síntomas y después de que ya se ha tenido todo el proceso de incubación y la enfermedad ha pasado en la persona, se debe volver también a prueba. En algunos pacientes, como hablábamos la pasada clase, la enfermedad se hace más severa porque tienen alguna enfermedad de base. Entonces pueden pasar incluso 28 días. Se han visto algunos casos de 1 o 2 meses en los que las pruebas rápidas, el ICE y PCR. Entonces, este es un tema muy importante porque, como decíamos, se debe realizar un seguimiento a los COVID de negativo, recién pueden reincorporarse a sus actividades. Es que hemos implementado las medidas de bioseguridad, tenemos la limpieza y desinfección, realizamos una gestión de infectados, es establecer cuál va a ser el manejo de residuos que tengamos en nuestra organización. El manejo de residuos puede ser aquel derivado de las tareas de limpieza, de desinfección, o también aquellos residuos que sean de origen biológico, en los sanitarios, en cualquier lugar donde exista personal que realice sus actividades cotidianas. Todos estos residuos son considerados como sólidos asimilables a domiciliarios. Se debe garantizar que su disposición sea en doble bolsa. Estas son instrucciones del Ministerio de Salud. Esta doble bolsa sea plástica y resistente. O sea, el procedimiento es disponer los residuos en una bolsa, amarrarla, desinfectarla, meterla en otra bolsa, cerrarla y realizar la disposición o eliminación en los lugares autorizados. Existen casos que son muy particulares, como el de los centros de salud, los hospitales, todo lo relacionado con la rama de salud.
estos residuos son considerados como residuos peligrosos y reciben un tratamiento especial. Como les decía, estas instrucciones son establecidas por el Ministerio de Salud. Aquí les voy a leer unas recomendaciones finales. Los residuos de un caso confirmado de COVID que se producen, pañuelos, papeles, utensilios, desechables y otros, pueden ser peligrosos y para su seguridad y de los demás integrantes o residentes. Por ejemplo, en el sitio de aislamiento, deberemos tener los basureros, si es posible un baño. Entonces, en estos sitios, el caso sospechoso puede generar pañuelos, papel higiénico, utensilios. Entonces, es necesario tener especial cuidado con la eliminación correcta. Como decíamos acá, se debe realizar, como vemos en la imagen, la disposición en doble bolsa. Primero tirar los guantes, mascarilla, los pañuelos, papel en un recipiente con bolsa. Después, la basura debe estar dentro de una bolsa plástica cerrada y dentro de una segunda bolsa plástica. Bueno, aquí hablamos de lo que es el tema de las responsabilidades de llevar el protocolo de limpieza y desinfección, también de todas las áreas en las que se ha identificado un caso sospechoso y también donde existen residuos, es responsabilidad siempre del empleador. Esto ya es como resumen de todo lo que hemos hablado. El empleador debe elaborar un procedimiento de trabajo seguro que establezca las formas y medidas preventivas de acuerdo a los productos que sean utilizados. El contenido del protocolo debe ser conocido, del protocolo en general, del protocolo de bioseguridad estamos hablando, debe ser conocido por todos los trabajadores que realizan las actividades. Aquí ha habido un error de limpieza y desinfección. Y debe estar disponible en la empresa en todo momento para ser presentado a las autoridades. Bueno, muchas gracias. Con este punto habríamos acabado la presentación. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Hay preguntas en el chat. A ver, vamos a ver. A ver, si se puede desinfectar primero con alcohol y más tarde con amonio cuaternario, no mezclados. No. Como les decía, no se puede ni mezclar el producto ni hacer una combinación de desinfecciones, porque también generaría estos vapores que hablábamos. Si se desinfecta, primero, o sea, solo se debe realizar la desinfección con alcohol o solo con amonio cuaternario. No mezclar, porque estos productos siguen activos en las superficies inertes. Entonces generaría también, valga la redundancia, la generación de vapores. Ya, otra pregunta. Yo las leo, Ángela. Es recomendable sacarlas si hubiera partículas de virus, se dispersan. ¿Se dispersan? Sí, o sea, lo recomendable es no sacudir las prendas porque el virus, en los últimos estudios que se han publicado por la OMS, algunos pueden tener un peso molecular muy alto que hace que precipiten, que bajen al piso, pero otros se dispersan. Entonces es mejor no sacudir las prendas, desinfectarlas con cualquier material desinfectante y retirarlas o proceder al lavado con detergente. Perfecto. Y creo que no hay más preguntas. ¿Me han entendido entonces? De todas formas, nos podemos dar, chicas, un minuto para que escriban preguntas. A ver. La presentación se puede repasar o quizás el formato para el registro de casos sospechosos o el procedimiento. Denis San Ginés tiene levantada la mano, pero
No sé cómo se habilita el micrófono. Si la puedes escribir la pregunta. Claro que sí, Claudia Benavides. Le voy a pasar la presentación a Ángela para que ella las pueda compartir. En tema de guarderías, ¿qué cuidados se deben tener? Em, Básicamente, en todos los lugares es importante el tema de la desinfección de los ambientes, como decíamos, y en caso de los niños con mayor razón. Primero, que la limpieza y desinfección debe ser en lugares vacíos, o sea, solo el personal de limpieza y a superficies inertes. La limpieza, como es de costumbre, debe ser todos los días. En lugares donde haya más contacto, pasamanos, en este caso los pisos, eh, debe realizarse de manera diaria y también desinfecciones profundas. Ahora, el producto es muy importante porque son niños y son más sensibles. Yo recomendaría el amonio cuaternario por las características que tiene, porque la lavandina suele ser muy fuerte. Incluso la lavandina se queda, eso, el hipoclorito de sodio se queda en las superficies, se daña, corroe. En cambio, el amonio cuaternario, si bien es un poco más caro, tiene otras bondades y es menos tóxico en relación a otros productos. El alcohol también es bueno, puede ser, porque también mata el virus. Y en el caso de los niños, es importante también considerar que en menores de 2 años no pueden utilizar barbijos. Es prohibido porque les afecta a la respiración. Entonces, en el caso de los niños y que tengan alguna enfermedad, es importante prestar especiales cuidados. A ver, vamos a pasar a otra pregunta. Con el empleador. El tema legal con el empleador. Este tema no he querido entrar dentro de la presentación porque hemos visto que ha sido muy discutido, o sea, es muy discutido y ha tenido muchos desacuerdos. Eh, Creo que para este tema es importante, primero, el tema de los contagios de COVID. La empresa es la que se tiene que encargar de solicitar la baja. Ante un caso de contagio confirmado o sospechoso, como decíamos, la empresa a través del área de recursos humanos es la que tiene que solicitar la baja al Ministerio de Trabajo. Se ha habilitado una plataforma virtual en la que eh, se puede hacer la baja para este trabajador. Sin embargo, es necesario, como les decía, establecer una prueba. O sea, para la baja piden ya sea la prueba rápida, la PCR o la prueba ELISA para establecer que este trabajador ha sido confirmado como COVID positivo. A ver, otra. Esta pregunta no la entiendo. Si una persona ya se enfermó con COVID, a ver, ¿cómo se sabe que el amonio cuaternario no es alterado? Como les decía, lo primero es comprar, adquirir productos que cuenten con registro sanitario. Dos, de preferencia, adquirir de las importadoras. Y una característica que nosotros vemos en los amonios cuaternarios es la coloración. Tienen un color rosado. Cuando ya en la aplicación hemos visto la aplicación del amonio cuaternario, se diluye, hemos hablado de las diluciones, ¿no? Se diluye con agua y ya se vuelve más transparente, más blanco. Entonces, esa podría ser una característica de saber que ya viene alterado, pedir que el producto tenga las características, el registro sanitario
Y dentro de las características tiene que estar la concentración. Entonces, con esos parámetros, una persona se puede dar cuenta de si este producto es alterado o no. También con el sello de seguridad del envase. Si una persona se enfermó de COVID, ya no tiene síntomas, aún puede contagiar. Como decíamos en la presentación, hay los estadios de la enfermedad. Entonces, si una persona se enfermó de COVID, hay el periodo de la incubación, ¿no es cierto?, de los 14 días. Puede variar este tiempo de acuerdo al tipo de enfermedad, o sea, si es leve, si es severa, si ha tenido una enfermedad de base. Ya deja de contagiar cuando la prueba, la IgG, les voy a mostrar, deja de contagiar cuando la IgM ya sale positivo y por aquí la tengo, aquí está. Ya es infección pasada cuando la IgG sale positivo y la IgM sale negativo. Aquí ya la infección ha pasado y ya no está contagiando. También en esta otra etapa, que ya es la fase de recuperación. En estas etapas ya no se contagia, ya ha dejado de contagiar y ya puede retornar a sus actividades laborales. Seguimos con más preguntas. Dice, para elaborar espacios de aislamiento para los empleados que viven en el lugar ¿qué cuidados se debería tener o cumplir? Para Dice, los para los que espacios de viven. aislamiento, de nuevo, ¿me la puedes leer, por favor? Es Es que para los dime. que viven en el lugar, ¿qué cuidados se deben tener o se debería tener? O sea, en los espacios de aislamiento, por ejemplo, tienes un guardia de seguridad Ah, que se queda una semana uno, la otra semana el otro o algo así, ¿no? Y justo ya llegó con COVID, ¿no? Y lo tienes que aislar. ¿Qué cuidados se claro. deben tener o cumplir para estos espacios de aislamiento? Ya, si es, generalmente las personas que viven en el lugar tienen una habitación específicamente para ellos y que no puede ingresar personal externo. Entonces, lo que se debería hacer en estos casos, yo pienso que es más fácil, es aislarlos en esa habitación, si la persona está de acuerdo, o trasladarla a su hogar, ¿no? A su casa. Y en este sitio de aislamiento, él debe tener las condiciones para poder descansar. Debe tener mínimamente una cama, debe tener toda la ropa de cama limpia, se le debe proporcionar porque él no puede salir. Debe tener un sanitario, debe tener baños, lavamanos, su sanitario, su ducha para poder asearse y cumplir los 14 días de aislamiento. Se le debe proporcionar la alimentación. En caso de que la persona vive en el lugar, se le debe proporcionar la habitación, se debe tener ropa para que se cambie, debe tener la ropa de cama, se le debe proporcionar la ropa de cama para que él realice el cambio, porque si está aislado, entonces no debería ingresar otra persona dentro de estos ambientes. Esto es similar a lo que se hacía cuando se tenía la repatriación, por ejemplo, de compatriotas que estaban en otros países cuando volvieron, ¿no? Se los repatriaba, se los ingresaba a centros de aislamiento en diferentes hoteles, lugares, y este era un procedimiento, era el protocolo de bioseguridad. Ingresarlos los 14 días, la persona no podía salir, se le proporcionaba la alimentación, se le proporcionaba la ropa de cama, también las personas para hacer limpieza en este caso no entraban a la habitación. Se le dejaba a la persona infectada una escoba, se le dejaban algunos insumos de limpieza y ellos en el interior, como tampoco tenían gran actividad, entonces realizaban una pequeña limpieza. Entonces es importante tener todos esos cuidados en caso que la persona viva. Y si es necesario, la persona estuviera muy delicada y es necesario que una persona externa entre
o personal médico tienen que entrar con todas las medidas de bioseguridad. Su traje de bioseguridad, guantes, barbijo, protección ocular, de manera que ingresen al ambiente, realicen las actividades, por ejemplo, sacar la basura, qué sé yo, alimentar al hacerle una prueba, un análisis médico y retirarse. Entonces, esas son las características. Pasamos a otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, si un trabajador estuvo en contacto con un familiar COVID confirmado, se aísla a este trabajador por 14 días, pero al hacer la prueba sale negativo. ¿Esos 14 días se aplica baja médica? Mm, En este punto, lo que tengo conocimiento de algunos casos es que el Ministerio de Trabajo pide inicialmente ante, ante los síntomas, la presentación de síntomas, pide un aislamiento, pero dentro de los 5 días siguientes se pide una prueba COVID de rápida o PCR. Si no sale negativa, entonces aparentemente no aplicaría la baja médica. Pero este tema deberíamos abogar. Todavía no tengo la seguridad porque los procedimientos son tan irregulares en esta época que no estoy segura. No puedo darles esta información. Otra pregunta. Pasamos a... ¿Y si en la prueba ELISA aún tienen valores en la IgM, aún contagia? A ver, con este cuadro nos vamos a ayudar. Si en la IgM contagia, miren, porque está en un estadio temprano de la enfermedad. O sea, todavía está contagiando. La etapa en la que no contagia, que la enfermedad ya ha pasado, es en la IgG. En la IgM sigue contagiando. No, no se ve tu cuadro, pero ¿No se ve? no, Ay, a ver, voy a compartir pantalla. por favor. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Como aquí vemos en el cuadro, lo voy a ampliar. Si la IgM nos da negativo, es que ya es la infección pasada, pero si nos sigue dando IgM positivo, sigue en un estadio temprano de la enfermedad. Incluso podemos tener un PCR negativo, pero IgM positivo con prueba ELISA o con una prueba rápida es que sigue transcurriendo la enfermedad. ¿De acuerdo? Seguimos con más preguntas, Ángela. Sí. Acá dice, yo ingresé un poco tarde, disculpas. ¿Podríamos repasar el llenado del formulario de casos sospechosos, por favor? A ver, ¿cuál sería? No hay como tal un formulario de casos sospechosos, sino hemos establecido un procedimiento. No sé si hay el tiempo para repasar de nuevo, pero como les voy a compartir la presentación, es bien, los pasos están bien detallados. No sé qué dices, Ángel. Mm, a ver, primero tenemos una pregunta más. Y luego vemos, ¿el alcohol mezclado con agua o también sirve el alcohol al 100%? No. El alcohol, la concentración que se recomienda es alcohol al 70%.
Como les decía, no porque la concentración sea más elevada, porque hay algunos proveedores que ofrecen al 90%, al 100%, no quiere decir que está generando mayor efecto desinfectante. No es recomendable, por el contrario, es demasiado fuerte y puede generar problemas de toxicidad en las personas. Entonces, la concentración recomendada es al 70%, como en el caso del hipoclorito de sodio. La concentración recomendada por la OMS, por la EPA, es el 0,1% o el 0,05. Concentraciones más elevadas, así como del alcohol, amonios cuaternarios, lavandina, ya generan daños en las personas que lo aplican, toxicidad y también daños en los materiales, en las superficies de desinfección. Ya, esas son todas las preguntas que tenemos. Ya. Si quizás sí, podrías mostrar 5 minutitos el formulario, ¿era? Lo que le estoy entendiendo es que quieren los pasos para un caso sospechoso. Sí, ¿no? No sé. Mariana, a ver, escribinos. Unos minutos, a ver si nos escribe Mariana. Mientras tanto, ahí les he puesto el link de la evaluación del taller. Si podrían, por favor, llenarlo para que tengamos la retroalimentación. Ahí está, Mariana, escribe. A ver. Comentaron sobre un formulario para casos sospechosos o entendí mal. Debe ser el formulario para registrar los síntomas para casos sospechosos. Ese es el que hemos presentado. A ver, Sí, Mariana, te lo voy a correcto, dice. mostrar. ¿No? Sí, Este correcto, sí. formulario. Dame un segundito, voy a compartir la pantalla. Este formulario. Este es el que se recomienda aplicar en todas las organizaciones para confirmar un caso. Ay, se me ha caído el teclado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este formulario es el que recomendamos para establecer el seguimiento de prevención de casos COVID. Como decíamos, la temperatura no es un parámetro que va a definir si la persona es sospechosa de COVID-19. Tenemos otra serie de parámetros que nos pueden dar, son síntomas que nos pueden establecer un caso sospechoso, como fiebre, tos seca, dolor de garganta, fatiga, dolor de cabeza, dificultades para respirar, diarrea, náuseas, dolor abdominal, dolor de pecho, articulaciones, incluso solo el contacto de las personas asintomáticas, solo el contacto de personas con COVID-19 positivo, nos pueden dar indicios que es una persona asintomática, que ha tenido contacto y que puede estar contagiada. Un error, como decíamos, es la medición de solo temperatura para el ingreso a cualquier lugar, centros comerciales, galerías, centros de salud, supermercados, solo miden la temperatura, pero no es un factor determinante. Una persona no puede presentar síntomas febriles, no puede presentar temperatura y ya estar incubando el COVID. Entonces es necesario tener este registro en los trabajadores y mejor si se lo llena al ingreso y a la salida. Porque puede ser que en el ingreso ingrese, por ejemplo, con una tos simple o un dolor de garganta, pero durante el desarrollo de las actividades se complique, ya le duele la cabeza, ya tenga dificultad para respirar, entonces ya tenemos un caso sospechoso. Esto sería el formulario. Súper, sí, creo que ese era el que nos estaban pidiendo. Bueno,
creo que ya no tenemos más preguntas y eso sería, ¿no? Sí les vamos a pasar la presentación, chicas, no se preocupen y por favor llenen el formulario de evaluación porque a las que llenen les voy a mandar su certificado. Y bueno, muchas gracias, América, por la información. Realmente es información muy valiosa y útil, que las vamos a poder aplicar todas en nuestras empresas, porque hay algunos detalles que uno no toma en cuenta, ¿no? Y ahora ha sido bastante Claro. clarificante, ¿no? Tu presentación. Bueno, de todas formas, a América la Gracias. pueden encontrar. Ahí están sus contactos y ella les puede explicar un poco sobre los servicios que ofrece. Bueno, gracias a Ángela, gracias a todas las miembros del comité. Me ha gustado mucho darles esta exposición. La verdad que espero que les sirva. Me hubiera gustado darles el seminario mucho antes porque sabemos que la implementación de los protocolos de bioseguridad viene desde marzo prácticamente, marzo, abril, mayo, en la que ya se debería haber presentado al Ministerio de Trabajo, pero ahora es el momento de la implementación. Considero que no es tarde, que es el momento de la implementación, que recomendarles que el protocolo de bioseguridad por salud de ustedes, por salud de sus familias, por salud de los trabajadores, que son nuestros colaboradores, no se quede en papel, sino se implemente y que sigan adelante como mujeres emprendedoras, que sigamos adelante en la lucha por hacer respetar nuestros derechos y ofrecerles mis servicios. Aquí tienen mis datos de contacto. Soy especialista y de seguridad y salud ocupacional con categoría A en el Ministerio del Trabajo y también realizo desinfecciones. Como todas las empresas hemos tenido que migrar un poco, adaptarnos a la situación y estamos realizando desinfecciones profundas en diferentes empresas. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos para ayudarles. Un gusto, Ángela, un gusto a todas y espero que les haya servido.